riesgo frenar, no ves glòries a Espanya, tots són una veu, germans vinga. Esto que estamos escuchando es el himno de Valencia, que seguramente, bueno, pues a raíz de lo sucedido con la Dana hace unas semanas, hace ya casi 2 meses, le hemos escuchado muchas veces. Y Valencia y Ávila se van a hermanar, gracias al arte, con una iniciativa que se pone en marcha a partir de mañana. Se trata de una exposición de arte contemporáneo, solidaria, Arte por la Dana, es como la han denominado. Va a estar abierta hasta el mes de febrero, hasta el día 2 de febrero, concretamente en la zona del puerto de Valencia, en el edificio del Reloj, que está en el muelle del Grao, de allí valenciano. ¿Y esto qué tiene que ver con Ávila? Pues que esta exposición la ha montado el grupo de arte abulense Artesón, ese que les contamos sobre todo cada verano, pero también en otras épocas como Semana Santa, que organiza exposiciones, por ejemplo, en San Esteban del Valle, en Montbeltrano, en Arenas de San Pedro, en el Palacio de la Mosquera de Arenas de San Pedro, que lo organizan. Pues hay una sección de Artesón que están por allí por Valencia y con la colaboración de la parte abulense han puesto en marcha esta exposición que están terminándola de montar ahora mismo, porque mañana inauguran, así que están terminándola de montar. Nos vamos allí hasta Valencia, creo que hasta el mismo recinto del edificio del Reloj, o si no muy cerquita, que es donde está nuestro invitado. Miguel González Díaz, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Estáis todavía allí en el edificio o ya no? Sí, estamos aquí en el edificio porque justo hemos acabado de montar la exposición y este es un espacio increíble, es un espacio maravilloso en Valencia y bueno, el Grupo Artesón aquí con su, como tú bien dices, el vínculo, los miembros que tenemos aquí del grupo, que son 3, Luciano González, que es el tesorero, Antonio Alcántara, Luciano González, secretario, Antonio Alcántara, el tesorero, y Chimo Ibar es vocal de la asociación, pues tienen mucha fuerza y tienen mucha ilusión y mucha pasión por el arte y que se tuvo dentro del Grupo Artesón la brillante idea de montar una exposición solidaria dentro de la gran capacidad que tiene el grupo para mover artistas de toda España. Y de hecho se demuestra, porque yo tengo aquí el cartel y tengo el nombre de los artistas que van a exponer, y la lista es, no infinita y eso, pero es muy, muy larga. Hay mucha gente que se ha sumado a esta iniciativa y a este llamamiento que les habéis hecho. Pues sí, 69, pintura, escultura, fotografía, cerámica, vídeo, pues todo el panorama de artistas que año tras año intervienen con nosotros en las exposiciones que hacemos por el Valle de Piedra. Ha sido una recepción increíble, todos estamos, y el arte siempre con las manos abiertas, llena de solidaridad con esto que ha pasado, y ahí estamos siempre para aportar nuestro granito de arena. Y ese granito de arena a través de las obras que han sido donadas, y el dinero que se recaude de su venta va a ir destinado precisamente a los damnificados por la Dana. Sí, es muy importante que el 100% de las ventas van a... Esto te lo va a comentar mi hermano, que es el que lo ha llevado, pero está la asociación Aporten, que es la que va a canalizar todo el valor de las obras. Los artistas hemos hecho un esfuerzo de bajar un poco el precio de nuestra obra de mercado para facilitar la adquisición, y estamos teniendo grandes satisfacciones en este sentido, porque hay obras ya muy interesadas, hay obras vendidas, y justo en la inauguración vamos a empezar. Yo creo que esto va a ser un éxito extraordinario para lo más importante, para apoyar, para sensibilizar y para que estos hechos, que son muy complejos, que tienen muchas aristas, la arista más sencilla y más clara siempre es la gratitud, el esfuerzo, el apoyo, la ayuda. Oye, pues si te parece, nos pasas con tu hermano, con Luciano, y hablamos con él de cómo se ha gestado todo esto. Él que es uno de los que permanentemente está allí en Valencia y de dónde ha surgido la posibilidad de hacer la exposición. Sí, hola, buenos días. Luciano, muy buenos días. Bueno, explícanos cómo surgió esto y cómo conseguisteis tan buena receptividad como para que en ese fantástico edificio, en pleno muelle de Valencia, en pleno puerto de Valencia, hayáis podido organizar la exposición. Pues sí, la verdad es que nace de una tragedia, ¿no?
la tragedia que todos vivimos como pueblos que son ciudades, el área metropolitana de Valencia, se habían inundado cantidad de negocios, de planta baja. Bueno, esto ha sido un desastre que lo ha visto toda España. Entonces siempre el arte tiene esta parte, como bien ha dicho Miguel, solidaria, y el grupo Artesón como un grupo donde conocemos muchos artistas nacionales e internacionales. Surgió idea, yo lo hablé con Juan Antonio, lo hablé con Miguel, lo hablamos el grupo Artesón, y empezamos a mover los hilos, y por eso es muy importante no dejar a nadie sin mencionar, porque la colaboración, esto no hubiera sido posible sin la colaboración de la Autoridad Portuaria de Valencia, que en el primer momento que nos pusimos en contacto con ellos se pusieron a nuestra disposición, ofreciéndole espacio. Luego también tenemos la colaboración de la asociación Aporten, que como bien ha explicado mi hermano Miguel, es una asociación solidaria que ya está colaborando y contribuyendo con ayuda, en este caso con la Dana, pero también con una ayuda solidaria del puerto, la cual va a ser la que se encargue de recoger todo el dinero vendido de las obras para destinarlo a la Dana. Luego tenemos también de colaboración a la Fundación Conesus, que es una fundación que une a todos los empresarios valencianos y de Madrid. Hay más de 60 empresas importantes a nivel nacional que trabajan con Madrid y Valencia, que nos están apoyando. Y luego también tenemos a la Fundación Propel Club, que son los empresarios del puerto de Valencia, ¿no? Digamos que estos son los colaboradores y los apoyos, sin olvidar al área de cultura de la Diputación de Valencia, que también ha sido fundamental para llevar todo esto adelante. Pues toda esa gente se ha implicado gracias a la iniciativa de Artesón, de este colectivo artístico abulense, que conocemos pues por las exposiciones que han organizado en San Esteban del Valle, las del Hospital de Montbeltrán o las del Palacio de la Mosquera en Arenas de San Pedro, también exposiciones de arte contemporáneo. Y bueno, demuestran también un poco la fuerza que tenéis y que habéis conseguido desde aquí, desde Ávila, con todas estas convocatorias que asisten muchos artistas, y el hecho de que a esta casi 70 artistas son las que van a estar expuestos allí en Valencia. Sí, fueron 69 porque la sala no tenía capacidad para más, porque había mucha más gente interesada, pero ese es el agradecimiento mayor, es decir, a todos los artistas que en el primer momento que el Grupo Artesón lanzó la convocatoria no lo hicimos en abierto porque sabíamos que podía haber un aluvión, sino lo hicimos seleccionando a un grupo de gente, viendo de artistas importantes, viendo, ¿no? Es que los que participan con nosotros siempre lo son, pero bueno, tuvimos que hacer una preselección y ponernos en contacto con ellos, y la verdad es que la respuesta fue magnífica, no hubo ninguno que dijera que no, y pensar que el artista entrega la obra, no la dona, porque en realidad si la obra no se vende volverá al artista, pero la cede para que una persona, bajándose el precio, como bien ha dicho Miguel, para que una persona pueda comprar arte y al mismo tiempo ayudar a las personas que han sido perjudicadas, damnificadas con el tema de la Dana, ¿vale? Me parece que nos ha movido la ilusión. A veces esto se ha tenido que montar en un espacio muy corto de tiempo, en menos de un mes, pero cuando las cosas se hacen con ilusión, cuando las cosas se hacen con lo que mueve el arte, ¿no? El amor, las ganas de ayudar, ¿no? De que el arte siempre ha sido colaboración, ha sido apoyo, ha sido ayuda, pues todo se facilita y gracias a los apoyos que hemos tenido. Te voy a pasar con Juan Antonio, que ha sido un otro miembro de Artesón importante aquí en Valencia, pues para que a él te pueda comentar otras cosas. Pues ¿vale? Ya terminamos con Juan Antonio. Gracias, Luciano. Hablamos con Juan Antonio y ya que remate lo que ha sido ese trabajo de Artesón en Valencia. Juan Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. Que un trabajo, bueno, en tiempo récord, por lo que nos decía Luciano, lo habéis montado todo. Sí, porque ha sido prácticamente un mes tener que organizar todo,
pero bueno, la experiencia que tenemos el Grupo Artesón y luego la buena voluntad que ha habido por parte y respuesta de artistas, porque hay más de 30 pintores y pintoras, 11 en escultura, 11 en fotografía, 7 u 8 en cerámica, textil y vidrio, pues, y además hay una treintena de artistas que son de aquí de la zona de Valencia, y incluso hay artistas que han sido afectadas y afectados por la dana, y el que más o menos, por ejemplo, mi padre era de Paiporta, yo tengo familia en Paiporta y tengo familia afectada. Aquí en Valencia es difícil de encontrar alguna persona que tenga un familiar, un conocido o alguien afectado por esta terrible riada. Inauguráis mañana y la exposición va a estar abierta hasta principios de febrero. Lo digo sobre todo, ya que estamos aquí en Ávila, si va gente de Ávila que va a tener la oportunidad de verla durante un tiempo. Se inaugura mañana, pero estará hasta el 5 de enero. En principio, la autoridad portuaria iba a hacer un evento coincidiendo con nosotros, pero lo ha tenido que posponer y entonces inauguraremos nosotros y será hasta el 5 de enero. Es una fecha ideal para quien quiera hacer compras en Navidad o Reyes, pues que se acerque por aquí, por el edificio del reloj en el puerto de Valencia, y pueda adquirir una obra importante a un precio menor de su valor real. Pues entonces matizar esas fechas que tenía yo aquí erróneamente hasta febrero, hasta el 5 de enero es cuando estará abierta la exposición. Hasta el 5 de enero, sí. Pues que En el caso de que se vendiera todo antes, pues nada, la exposición desaparecería, efectivamente. Bueno, ojalá, ¿no? Que haya mucho interés y se venda todo, porque ese dinero va a ir para todos esos damnificados. Sí, como ha dicho tanto Miguel como Luciano, la asociación que está vinculada es una asociación sin ánimo de lucro, de carácter social, que está trabajando ahora todo derivándolo para la dana. Es una asociación vinculada a la Autoridad Portuaria de Valencia y son los que, a través de quien quiera adquirir la obra, tendrá un número de cuenta corriente de Aportem o un número Bizum de Aportem para hacer el ingreso y poderse llevar la obra a su casa. Pues agradeceros a los tres que nos hayáis acompañado en una jornada atareada, porque estaban esta mañana terminando de montar todas esas obras. Lo dicho, muchas gracias y que se venda todo. Gracias a vosotros por la difusión. Muchas gracias. Seravila.es